Bienvenido a la Iglesia Bautista Getsemaní, un lugar de paz y amor. Gracias por escucharnos. Getsemaní, servimos y amamos. Versículo 20. En esta mañana quiero hablarle a alguien que tal vez se siente que ya no tiene salida. En esta mañana quiero hablarle a alguien que tal vez se siente tan sucio que piensa que Dios ya no puede hacer nada con él o con ella. Y yo les cuento esta historia, hermanos. Hace algunos años, cuando cumplí 16 años, entramos en un periodo, mi hermano y yo, pero yo más, hablo por mí, por así decirlo, un periodo de rebeldía, en donde asistíamos a la iglesia, pero no teníamos como que ese interés ya de poder estar involucrados en la iglesia. Entonces, en mi caso, yo me salí del ministerio que teníamos, que era el ministerio de la rondalla. También yo me salí de otros ministerios de la ruta, y entré a trabajar a un lugar llamado McDonald's, ¿verdad? Entré a trabajar allí, estuve trabajando durante un tiempo, durante algunos meses, y pues en McDonald's, como en un trabajo, tenía un poquito más libertad para poder ir y venir. Incluso se prestaba la ocasión para poder mentir. Cuando, y ahorita aquí está mi mamá, para cuando me decían, ¿sabes qué? No tienes que trabajar. Yo me iba a trabajar, supuestamente, pero pues ahí andaba cotorreando, jugando con los amigos, ¿verdad? Y estábamos allí, nos íbamos al fútbol, y vivía una vida no perversa, ni mucho menos deliberada como tal, pero sí una vida un poco desordenada como tal. Conocí a muchas personas donde nos invitaban a las fiestas, y algunas podía asistir, a otras no asistía por cuestión de trabajo. Fiestas que le llamaban Mac Family Day, o también la Mac Posada, y muchas cosas que tienen que ver con Mac. Y todo eso, de una u otra manera, era algo que pues me involucraba a mí por cuestión de trabajo y estar conviviendo con todos ellos. Obviamente en esas fiestas había alcohol, había baile. Nunca fui una persona que se emborrachó así de tal cual. Simplemente llegué a probar el alcohol, y es algo que de una u otra manera me sentía sucio delante de Dios. Los domingos, cuando íbamos a la iglesia, cantaban los himnos, y yo recuerdo que cuando cantaban los himnos yo lloraba. Yo lloraba porque yo quería cantar, pero yo sabía que no podía cantar. Y yo sabía que no podía cantar no porque no tuviera voz, sino porque literalmente yo me sentía sucio. Yo me sentía una persona que no estaba haciendo las cosas bien. ¿Y cómo iba a poner mi cara de hipócrita para poder cantarle a Dios o querer hacer algo para Dios? Yo en mi mente pensaba que todos me observaban, que todos me juzgaban, que todos me decían tú estás mal, y literalmente yo me sentía sucio como tal. Y obviamente yo observaba cómo pasaba la rondalla de ese entonces a cantar, y yo lloraba, se me escurrían las lágrimas, porque yo decía, yo tengo que estar ahí. Cuando yo estaba en aquellos lugares, en aquellos eventos, en las fiestas, literalmente, hermanos, usted me veía y me decía, este es bien aburrido. Yo no bailaba, yo si acaso tomaba un poquitito así de alcohol y un tanto así de refresco, obviamente porque nada más era para aparentar estar bien con los demás. Pero en mi mente decía algo de tú no tienes que estar aquí, tú no perteneces aquí, tu mundo es en otro lugar. Cada domingo que yo no iba a la iglesia porque me iba a trabajar, yo me sentía mal, porque yo sabía que yo no tenía que estar allí, yo tenía que estar alabando a Dios. Sin embargo, pasó el tiempo en donde en mi mente comencé a tener la obsesión de que Dios ya no me iba a aceptar, y de que Dios ya no quería hacer nada conmigo, incluso de que yo literalmente ya estaba descalificado a todo ministerio o a todo servicio que yo le pudiera dar a Dios. Cuando dejé de trabajar en McDonald's, tardé un tiempo para involucrarme porque la culpa aún estaba en mí. La culpa de decir, bueno, tú andabas haciendo esto, andabas haciendo el otro, y te metiste a esto, te metiste al otro, y había esa culpa, y obviamente yo me sentía indigno, me sentía sucio, hasta que alguien me dijo, oye, ¿tú por qué no te involucras? Además, ¿por qué te saliste de la rondalla? Yo le dije, bueno, me salí de la rondalla porque andaba mal. Me dice, ok, ¿y ahora andas mal? Digo, no, pero pues ya, estoy aquí.
Y me dijo, ¿por qué no te vuelves a meter? Le dije, pues porque pues yo andaba con amigos, andaba haciendo cosas que no debía y pues obviamente eso me hace indigno, me hace descalificado. Y él me hizo la siguiente pregunta, ¿quién es digno? ¿Quién es digno de pararse al frente y predicar? ¿Quién es digno de pararse al frente y cantar? ¿Quién es digno de servir a Dios? Dice nadie aquí, nadie, escúchame Pedro, nadie es digno de hacer tal cosa porque todo lo que tenemos únicamente es por la gracia de Dios. Y en esta tarde, hermanos, quiero hablarte sobre ese tema, porque muchas veces nos sentimos indignos y es normal y el Espíritu Santo nos redarguye y el Espíritu Santo a veces como que se pasa y nos hace sentirnos bien sucios y bien mal, pero a veces el diablo toma ventaja sobre eso y nos hace pensar que ya no tenemos solución. Porque tenemos cierta familia, porque tenemos ciertos comportamientos, porque tenemos ciertas prácticas que de una u otra manera nos hacen ser diferentes a los demás y eso hace que aparentemente yo esté descalificado o que yo esté alejado de la presencia de Dios. Pero alguna vez, mi hermano, tú has sentido o has pensado que ya nada tiene sentido. ¿Alguna vez usted ha sentido que está lejos de Dios o que se ha alejado de Dios? Hermano, sentirse lejos de Dios es lo más feo que alguien puede sentir en su vida. Sentirse lejos de Dios es lo más horrible porque es como si estuvieras en la iglesia cerca de alguien a quien no puedes hablarle y quieres hablarle. ¿Alguna vez te has sentido sucio por algo que hiciste en el pasado delante de Dios? ¿Alguna vez has pensado, no es que toda mi familia está condenada a esto? No es que mis hijos están mal, yo no tengo la oportunidad de servir a Dios de esa manera. No es que yo hice esto antes y por esa razón acercarme a Dios ahorita se me hace muy hipócrita y por eso prefiero no acercarme. Mira, hermanos, ese tipo de pensamientos son pensamientos de que nos hacen alejarnos de Dios. Todos nos hemos sentido sucios. Todos en algún momento, siendo sinceros y siendo honestos, nos hemos sentido alejados de Dios, aunque aparentemos estar cerca de Dios. Aunque aparentemos estar bien y que todo está bien, mira, las apariencias se engañan porque muchas veces nuestro corazón no hay esa satisfacción de estar escuchando la Biblia y saber que Dios te está hablando. Muchas veces, hermano, tal vez nos hemos sentido derrotados, nos hemos sentido sucios plenamente, como que si Dios no pudiera perdonarnos. Decimos, ¿cómo Dios me va a perdonar esto que estoy haciendo ahorita o que hice ayer o que hice antier o que hice en el pasado? ¿Cómo Dios me va a perdonar? La palabra de Dios nos dice en Romanos 5:20, la misma idea que tenían los hermanos ahí en Roma, escriben esta carta diciendo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Aquí hace un contraste acerca del pecado y la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo que no merecemos. La gracia de Dios significa regalo no merecido y la palabra misericordia significa que algo que merecemos pero Dios no nos los da. Por ejemplo, nosotros merecemos el infierno, pero la misericordia de Dios hace que no nos vayamos al infierno. La gracia de Dios aplica y también la gracia de Dios hace que nosotros tengamos el regalo de salvación. Eso es la gracia de Dios. Y la palabra de Dios nos dice cómo en los hermanos en Roma tenían esa religiosidad en su mente de decir, bueno, yo soy indigno, yo soy una persona que no puedo acercarme a Dios y por lo tanto, como no puedo acercarme a Dios, pues mejor me pongo a hacer lo malo. Y usaban lo malo usaban esta idea para hacer lo malo. Otros transgiversaban este pasaje diciendo, bueno, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero mira, hermanos, este pasaje nos enseña claramente que no hay nada que Dios no pueda perdonar. No hay nada que Dios no pueda hacer en nuestra vida. No hay nada que Dios no pueda obrar libremente, siempre y cuando nosotros querramos cambiar. El apóstol Pablo menciona que alguien que trata de llevar una ley inquebrantable simplemente peca, porque no hay nadie que pueda llevar los 10 mandamientos correctamente. Incluso en la Biblia encontramos 613 mandamientos, cosa que nadie ha cumplido aquí, ni yo hemos cumplido, nadie puede cumplir.
Pero también el apóstol Pablo habla acerca de buscar a Cristo y de seguir a Cristo, y que cuando una persona reconoce su condición y reconoce su pecado, reconoce sus fallas, reconoce sus faltas, ahí aplica algo más y se llama gracia. La gracia de Dios es aquella que nos da segundas oportunidades. La gracia de Dios no tan solo nos da segundas, también nos da terceras, cuartas, quintas oportunidades, y tan solo nosotros reconocemos, y es algo que no merecemos. La gracia de Dios no es una licencia para pecar. La gracia de Dios no es algo que dice, bueno, como Dios me perdona, pues yo ya puedo hacer lo que yo quiera. No, la gracia de Dios es algo que debería motivarnos a arrepentirnos, a cambiar nuestra vida y a venir a los pies de Cristo. Pero lamentablemente muchos de nosotros sabemos que tenemos que cambiar, sabemos que el camino a donde vamos no es bueno, sabemos que el camino a donde vamos no es algo que deberíamos de ir, y lamentablemente no estamos dispuestos a cambiar porque no estamos dispuestos a aceptar. El orgullo, la soberbia hace que nosotros no reconozcamos, hace que seamos irreprensibles, hace que seamos personas que no nos pueden decir nada, hace que seamos personas que no queramos reconocer nada. Y mientras tengamos ese hábito de orgullo y de soberbia, nunca vamos a experimentar la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios hace que yo esté contento, porque yo estoy recibiendo algo que no merezco. La gracia de Dios hace que yo esté alegre diciendo, wow, Dios me dio comida en esta mañana y yo no merecía comer el día de hoy. Wow, Señor, gracias porque tú permitiste que yo despertara y yo no merecía despertar. Señor, gracias porque tú me has perdonado y me has salvado y yo no merecía esa salvación. Señor, gracias por darme tanto, por darme a mi familia, por darme la oportunidad de remendar mis errores. Gracias por darme la segunda, tercera, cuarta oportunidad. Hermano, eso se llama gracia de Dios. Y gracias a Dios que tenemos la gracia de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 38, encontramos la seguridad que tenemos en Cristo, que a pesar de nuestras malas decisiones, a pesar de nuestros malos actos, a pesar de nuestras malas, nuestro mal hábito, cada uno de nosotros, mi hermano, estamos siempre cerca de Dios. Eso no es excusa, como lo menciono, no es excusa para hacer lo malo. Pero el diablo lo primero que te dice, mira, hiciste esto, no, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué haces esto? Si mira, Dios no te va a perdonar, Dios no te quiere, Dios no te ama, eres un pecador. ¿Cómo tú te vas a acercar a un Dios santísimo te vas a acercar y vas a seguir haciendo lo malo y haces lo malo? Tú nunca vas a cambiar. Y mira, y el diablo comienza a meter las ideas y nosotros comenzamos a escuchar eso y comenzamos a alejarnos de Dios. Sin embargo, en el libro de Romanos 8:38, la palabra de Dios dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ¿qué dice? Nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios puede perdonar cualquier pecado. Dios puede restaurar cualquier vida. Dios puede restaurar a cualquier familia. Dios puede volver a usar a cualquier persona, siempre y cuando nosotros cumplamos los requisitos que Dios establece para que eso sea posible. ¿Y cuál es este requisito? Arrepentimiento. ¿Cómo puedo yo experimentar la gracia de Dios? Porque existe una filosofía, una doctrina cambiada, y esto tiene que ver con la apostasía, de transgiversar la verdad y alejarse de la verdad, en donde te dice, mira, no importa lo que tú hagas, no importa, la gracia de Dios te cubre todo. En otras palabras, es como que no importa que tú andes de adúltero, no importa que tú andes de borracho, no importa que tú andes haciendo un montón de cosas, Dios te solapa. Eso no es así. Una persona que experimenta la gracia de Dios es aquella que reconoce plenamente que está haciendo mal. Y reconoce que dice, ok, yo estoy haciendo mal, yo tengo este mal hábito, Dios, ayúdame a no hacerlo. Y ahí es cuando Dios comienza a obrar. Hermanos, hay requisitos para poder experimentar la gracia de Dios. Y fíjate el primero, encontramos el rey David.
en Salmos capítulo 51, cómo el rey David agarra y comete un pecado y comete adulterio, y después de adulterio los lleva a andar de mentiroso, y después de mentiroso lo lleva a hacer asesinato. Y mira, hermanos, el rey David hizo una tras otra, y el rey David tenía algo en su corazón y sabía que había hecho pecado, sabía que estaba mal y tenía su corazón, se sentía lejos de Dios. Sin embargo, en la oración del rey David, en Salmo 51:1, dice la palabra de Dios así: ten piedad de mí, ¿qué? Oh Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, ¿qué? Borra mis rebeliones. El rey David sabía que él necesitaba de Dios. El rey David sabía claramente que sin Dios no le iba a armar, o sea, no iba a poder. Hermanos, te pregunto, ¿cómo te sientes tú? Aún a pesar de que sabemos que necesitamos de Dios y no queremos reconocerlo. El rey David tuvo que reconocerlo. El rey David tuvo que decir: mira, Dios, la mera verdad, yo pequé, Señor, yo pequé, Dios, yo pequé, perdóname, porque yo sé que te necesito. Ten piedad de mí se traduce como ten compasión. Dios, ayúdame, échame la mano, Señor. Yo sé, Dios, que cometí este pecado y de verdad, Dios, me siento tan sucio. Ten compasión de mí. Ayúdame. Muchas veces el diablo en este punto toma control de la situación. Porque la religiosidad nos hace ser inferiores literalmente a Dios, y aunque claro que somos inferiores, la religiosidad a veces nos condena de más cuando Cristo ya nos ha perdonado. Hermanos, ¿qué significa ten misericordia? Misericordia tiene que ver con que David pedía que Dios no le diera el pago que él merecía, o sea, que no le diera aquello que él se había ganado. Hermanos, cada uno de nosotros aquí necesitamos la misericordia de Dios. Pero para poder llegar a este punto de decir: Señor, ten piedad de mí, Dios, ayúdame, por favor, ten misericordia de mí, ayúdame, ten piedad de mí, Señor, se necesita quebrantar el orgullo. Ese cochino orgullo que me hace ser superior a los demás porque yo soy bien religioso. Ese cochino orgullo que me hace usar la Biblia a mi propio beneficio. Ese cochino orgullo que me hace ser víctima de las cosas y decir: ay, es que yo hago esto porque yo he sufrido mucho en mi vida. Mira, cuán más aquí hemos sufrido mucho en nuestra vida, y eso no es oportunidad para hacer lo malo y alejarnos plenamente de Dios. Hermanos, es tan importante reconocer que necesitamos de Dios, reconocer que sin Dios no podemos. Tal vez usted en esta mañana tenga un problema emocional, tal vez en esta mañana usted se siente sucio, piensa que Dios ya no lo ama, piensa que Dios ya no lo quiere, piensa que Dios ya no está a su favor y que Dios ya apartó su mirada de ti. En esta mañana, mi hermano, ¿por qué no nos arrodillamos y decimos: Dios, perdóname, ten piedad de mí, reconozco que he hecho mal? Pero preferimos alejarnos de Dios muchas veces. Preferimos andar, pues no vengo a la iglesia, total, estoy pecando. Hermano, eso es excusa. Es que, ¿para qué voy, pastor? Para pasar lo malo. Mira, hay mucha gente que prefiere seguir en el pecado y prefiere dejar de venir a la iglesia y tener comunión con Dios y seguir en el pecado. ¿Sí me explico? Es que se me cachó en adulterio, pastor, y por eso ya no voy a la iglesia. ¿En serio? ¿Por qué no al cacharte en adulterio dices: no, pues la verdad, Dios, perdóname porque yo he pecado, y venimos humillados delante de Dios? ¿Sí me explico, hermanos? Eso es una persona que recibe gracia, una persona que reconoce que necesita a Dios en ese momento, en todo momento, una persona que reconoce que necesita a Dios y siempre necesita su misericordia. Hermano, porque mira, la misericordia de Dios nos perdona y nos restaura en cada momento. Después del rey David, de orar, sabemos la historia que Dios le perdonó. El rey David escribe estas hermosas palabras en Salmos 86:5, cuando dice lo siguiente: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. ¿Sabes por qué muchas veces nos sentimos sucios? Porque no reconocemos. ¿Sabe usted por qué muchas veces sentimos que Dios no nos habla? Porque no reconocemos. Mira, pregúntame a mí si yo sabía que yo estaba mal. En ese tiempo yo sabía que yo estaba mal. Yo sabía.
Pero yo prefería llorar, prefería estar lejos de Dios, prefería sentirme sucio, en vez de venir al altar y decirle: Dios, perdóname porque yo estoy haciendo mal. Muchos de nosotros sabemos nuestra condición, sabemos y nos lamentamos y lloramos y sufrimos y estamos teniendo consecuencias, estamos perdiendo a nuestros hijos, se está yendo al diablo toda una generación por nuestro cochino orgullo, porque preferimos pasar por todas esas consecuencias en vez de venir a los pies de Cristo y decir: Dios, de verdad te necesito. Hermano, necesitamos a Dios en nuestra vida, necesitamos que Dios nos ayude. Mira, cuando reconocemos lo que somos, cuando reconocemos lo que hemos hecho y reconocemos que sin Dios somos infelices, ahí es cuando Dios comienza a obrar. Fíjate en Proverbios 15:15. Tal vez usted me podría decir: no, pastor, yo estoy bien. ¿De verdad estás bien? La Biblia dice: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Cuando Dios está con una persona y el Espíritu Santo controla a una persona, en Gálatas 5:22 sabemos los frutos del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Dice la Biblia que Dios comienza a hacernos diferentes. Una persona que está bien con Dios está contenta, que aunque hay un montón de broncas y un montón de problemas y sabe que Dios está con él está tranquilo porque está contento. Pero una persona que sabe que está sucio y prefiere seguir con la suciedad que venir a los pies de Cristo, es una persona que nunca va a estar tranquila. Hermanos, Dios no hace acepción de personas. Escúchame bien, la iglesia es para pecadores. Jesucristo es para aquellos que lo necesitan. Recuerda la palabra de Jesucristo hablando a la gente diciendo: mira, yo no vine a los fariseos, yo vine a aquellos que necesitan. Hermanos, mira, muchas veces Dios no viene a nosotros porque nosotros no reconocemos que necesitamos de Dios. En Salmos 51:3, algo que también debemos de saber y reconocer es de que la gracia de Dios se manifiesta cuando nosotros reconocemos que nosotros por sí mismos hemos fallado. Qué feo es reconocer cuando uno se equivoca, ¿verdad? ¿A quién le gusta reconocer? A nadie nos gusta reconocer, somos bien orgullosos. Pero aquí encontramos a David que dijo: no, yo no creo que Dios me pueda perdonar si no hago esto. Dice: porque yo reconozco que mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El primer versículo 3 que dice: porque yo reconozco mis... Muchas veces no nos gusta reconocer. Preferimos emberrincharnos. Preferimos irnos. Preferimos alejarnos de Dios en vez de reconocer nuestro pecado. ¿Cuántos reconocen que necesitan de Dios? Reconocer no tan solo es de palabra. Reconocer se demuestra a través de las acciones. Reconocer que necesito de Dios es decir: Dios, la verdad, yo tomo malas decisiones y yo necesito de ti. Necesito que tú me ayudes a poder hacer lo correcto, porque yo mismo te he fallado. No es que tal persona tuvo la culpa, no. Hermano, cada uno de nosotros tenemos libre albedrío, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos decisión propia para poder hacer y deshacer lo que bien querramos de acuerdo a nuestra conciencia y 100% conscientes de los beneficios y las consecuencias, buenas o malas, que pueda generar esa decisión. ¿Estamos conscientes de eso? Entonces, cuando yo decido hacer lo malo, no cabe la oportunidad de echarle la culpa a alguien más. Yo reconozco, yo lo quise hacer. Pero hoy en día estamos en la era en donde todo el mundo tiene la culpa, menos yo. Es que yo hice esto por tal persona. Es que yo reaccioné así por tal cosa. Es que yo me fui a hacer este pecado porque la culpa la tuvo mi papá, la culpa la tuvo mi mamá. Y queremos echar culpas a medio mundo. Y mira, hermanos, si tenemos ese pensamiento, nunca vamos a poder avanzar. Yo no dudo que tal vez hayas sufrido durante tu niñez. Yo no dudo que tal vez, y no menosprecio, que le haya pasado mal, que haya tenido tal vez necesidad, o que en su niñez no haya sido la que usted hubiera querido. No le juzgo por eso. Pero escucha, hermanos, cuando nosotros tomamos malas decisiones enfocadas en ese pasado, eso sí está mal. Una cosa es ser víctima y otra cosa es victimizarse de las cosas.
Ay, es que yo soy grosero porque me hicieron esto. Hermanos, eso no cabe. Y mira, es tan importante decir: Dios, ayúdame, yo mismo te he fallado, Señor, necesito de tu gracia, necesito que me ayudes a tomar buenas decisiones, necesito que me proveas. Pero el problema es de que muchas veces nosotros venimos a la presencia de Dios como si no hubiéramos hecho nada. ¿Y cómo una persona tiene esa actitud como venir a la presencia de Dios sin que hubiera hecho nada? Es cuando viene con un orgullo. A ver qué me van a enseñar a mí, yo que tengo 500 años en la iglesia. A ver qué me va a enseñar a mí, que yo estudié a los pies de tal persona. A ver qué me va a enseñar a mí esta persona si no sabe de la vida como yo lo sé. Mira, tal vez, hermano, cuando vienes con esa actitud, Dios no puede hablar a tu corazón. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Porque muchas veces pensamos que somos buenos. Y mira, hermanos, no hay nadie bueno. Todos somos pecadores. Somos pecadores, todos. Pecamos de diferente manera, pero a final de cuentas es pecado. Muchos de nosotros tenemos que reconocer y necesitamos reconocer que la ayuda de Dios es inminente, es necesaria para nuestra vida. Pero solamente eso se va a lograr cuando nosotros somos responsables de nuestras propias acciones. ¿Sí me explico? Dios no nos pide que nos demos golpes de pecho. Dios no nos pide que digamos: por mi culpa, pues yo fui malo. No, Dios no pide eso. Dios pide que reconozcamos. Dios pide que vivamos vidas con queriendo anhelar la gracia de Dios. Dios quiere que vayamos en oración a Dios y decir: Dios, perdóname por esto, ayúdame por esto, necesito de ti. Señor, yo te he fallado, Señor, perdóname. Cuando a mí me dijo esta persona acerca de que cómo te sientes cuando estás lejos de Dios, yo me recuerdo que empecé a llorar y dije: la verdad me siento mal. La verdad es de que siento que yo no tengo que estar allá, sino tengo que estar aquí. Y de verdad es de que todo lo que tiene el ambiente de la iglesia me llena, es algo que mi satisfacción más grande. Y yo decía: pero es que yo no sé cómo puedo. Yo no sé cómo poder regresar. O sea, ¿con qué cara me voy a venir aquí a la rondalla y decir: ay, es que yo voy a cantarle a Dios de que grande es Dios y yo estaba haciendo lo malo? Y yo ponía excusas: mira, tal persona que está en la rondalla hace esto malo y está en fornicación y empezaba a sacar los trapitos al sol de todos, excusándome del por qué yo no me iba a los pies de Cristo. Hasta que este hermano me dijo: mira, deja de excusarte y solamente tú vas a experimentar el perdón de Dios cuando le pidas perdón a Dios. Pero antes de pedirle perdón a Dios, necesitas reconocer que tú estás haciendo mal. Dice: ve a orar y dile a Dios: perdóname, y comienza a hacer una lista. Pues ponte a escribir una lista de todas las cosas que hiciste y después quémalas en simbolismo de que Dios ya te perdonó. Dice: pero tienes que reconocer. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado semanas sin que Dios hable a nuestro corazón porque no reconocemos? Estamos bien, pastor, pues como quiera nosotros sí la llevamos, la bronca son aquellos, porque siempre nos comparamos con lo peor. Claro, hermano, si yo me comparo con una persona que está haciendo lo malo, por supuesto que yo soy mejor. Pero ¿por qué no nos comparamos con Cristo? Porque lamentablemente somos hallados culpables. Es muy importante reconocer que estamos en una mala actitud y reconocer que necesitamos de Dios. Pero ¿cuántas semanas hay que Dios no te habla? ¿Hasta cuándo, hermano, vas a estar sentado en tu lugar y nunca vienes al altar? Porque yo, ¿cómo voy a ir al altar? No. Van a pensar que necesito de Dios. Y luego, hermanos, claro que necesitamos de Dios. ¿Sí me explico? Pero dice la Biblia que Dios le agrada al corazón contrito y humillado, aquel que viene de rodillas y dice: Dios, perdóname. Pero nuestro orgullo nos hace estar parados. No, porque ¿qué va a pensar la gente de mí? Hermano, mira, el diablo te aplaude. El diablo te aplaude. Qué bueno, eres grande, no como esos pecadores que están en el altar. Tú sí eres grande y eres espiritual. Pero el diablo te aplaude y te está llevando la guerra, te está completamente llevando el mal en tu vida. Y aún así seguimos orgullosos sin humillarnos delante de Dios. Escucha, hermanos, en Salmo 51:7, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Cuántos de nosotros necesitamos el perdón de la gracia de Dios en nuestra vida? Pero preferimos vivir culpables, preferimos estar llorando todo el tiempo en vez de arrepentirnos y hacer lo correcto. El hisopo
en ese pasaje era una planta aromática que se usaba frecuentemente un manojo de hisopo, ¿verdad? Una planta aromática que eso era usado como un medio para aspersar, o sea, hacer aspersión de la sangre expiatoria durante la Pascua. Recordemos que Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, dile al pueblo de Israel que va a pasar el ángel de la muerte, y todo aquel que no tenga su puerta rociada de la sangre del cordero, su primogénito va a morir. Algunos creyeron, otros no, pero los que creyeron agarraban el hisopo y rociaban. Y eso demoró durante tantos años, durante muchísimo tiempo, que la gente seguía rociando con hisopo o con sangre en simbolismo del perdón de Dios. Hermanos, cuando nosotros reconocemos que necesitamos perdón, estamos reconociendo que la sangre de Cristo tiene toda potestad para darnos una segunda oportunidad. Nosotros no necesitamos el perdón o aceptación de la gente. Nosotros necesitamos el perdón y la aceptación de Dios. Pero muchos de nosotros no queremos cambiar porque ¿qué van a decir nuestros amigos? ¿Qué van a decir nuestros compas del pisto? ¿Qué van a decir nuestras amigas de las que nos ayudamos a compartir información de todo el pueblo? No, ¿qué van a decir tales jóvenes, las señoritas que se van a fornicar? No, ¿qué van a decir de mí? Hermano, tú no necesitas la aceptación de la gente, necesitas la aceptación y el perdón de Dios. Y aunque obviamente un corazón arrepentido delante de Dios hará que nosotros tengamos cierto reflejo de nuestra correcta actitud hacia las personas, siempre debemos de recordar, hermano, que principalmente debemos tener una buena actitud delante de Dios. Ahora, muchos de nosotros seguimos en las mismas. ¿Por qué razón? Bueno, en Salmo 51:10, la Biblia dice lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo y espíritu noble me sustente. En otras palabras, en un contexto más simple de entender, aquí el rey David dice: Dios, dame otra oportunidad. Renueva el gozo de mi salvación. No me quites a tu Espíritu Santo. Vuélveme el gozo, Señor, aviva mi espíritu. Hermanos, muchas veces nosotros seguimos en la misma situación porque no estamos dispuestos a aceptar la segunda oportunidad. Otra oportunidad. Hermanos, tal vez fallaste. Todos fallamos. ¿Quién es bueno? ¿Quién es mejor? Nadie es mejor aquí que otro. Nadie. Nos comparamos muchas veces y por eso muchas veces se nos hace fácil criticar. Se nos hace fácil juzgar e inventar y añadir cosas para que suene más dramático el asunto y empezar a hacer porque nos sentimos buenos. Pero ¿quién es bueno aquí? Todos somos pecadores. Si tan solo las paredes de la casa hablara, si tan solo tal vez en el trabajo hablara o Dios atreviera a decir nuestros actos íntimos, hermano, ¿cuánto se nos descubriría? ¿Quién es bueno aquí? Todos somos pecadores. Todos necesitamos la gracia de Dios, todos necesitamos el perdón de Dios, pero Dios nos da una segunda oportunidad y ahí es en donde entra otra cosa, entra la culpa personal. Yo no quito que tengamos culpa y responsabilidad en nuestras malas decisiones, eso es de ley, pero cuando Dios ya nos ha perdonado y nosotros le pedimos a Dios que nos dé otra oportunidad, debemos de reconocer que Dios ya nos perdonó y que ahora, hermanos, Dios nos ha dado otra oportunidad, o sea, Dios nos ha hecho una nueva criatura. Hermanos, cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona y ya. No es como nosotros que somos rencorosos, que le sacamos a la gente las cosas del pasado. No, Dios no hace eso. Dios nos perdona pasado, presente y futuro, siempre y cuando pidamos otra oportunidad. Pero muchos de nosotros preferimos estar sentados en una banca que cambiar nuestra vida y volvernos a involucrar en las cosas de Dios. ¿Cuántos jóvenes pasaban a cantar? ¿Cuántas personas se involucraban en el pasado? Pero muchas veces preferimos estar así, inactivos delante de Dios, improductivos delante de Dios, que cambiar nuestra vida personal. Ciertamente hemos fallado delante de Dios. No una sola vez, muchas veces. Y por ese motivo el día de hoy tal vez te sientes lejos de Dios o nos sentimos lejos de Dios. Tal vez en la mente ahorita está llegando a tu pensamiento lo que hiciste o lo que estás haciendo. Hermanos, pídele a Dios otra oportunidad. Pídele a Dios que te ayude a poder mejorar tu vida y a cambiar.
Satanás se encarga de decirnos que Dios ya nos ha dado muchas oportunidades. Satanás se encarga de decirnos, oye, ¿cómo Dios te va a perdonar si mira lo que eres, mira lo que eres? ¿Qué bueno va a sacar Dios de ti? Y nosotros a veces estamos así como el patito feo, no, sí es cierto, yo estoy feo. Hermanos, delante de Dios eres una preciosa joya. Delante de Dios eres alguien tan hermoso que Dios dice, mira, ¿sabes qué? No vale la pena tirarlo ni dejarlo de usar. Dios te usa siempre y cuando nosotros querramos ser usados. Pero preferimos, repito, estar en una banca que humillarnos delante de Dios. Y es lamentable cada que uno hace una invitación a venir al altar. Mira, cuando uno viene al altar, uno viene reconociendo que necesita a Dios. Ahora, no digo que los que nos quedamos sentados no reconozcamos, claro que sí. Pero cuando Dios te dice, ve al altar y ve al altar, y nosotros de que no, porque en 59,000 años nunca he ido al altar y menos ahora. Hermano, mira, Dios nunca va a poder hacer nada en tu vida. Vas a seguir teniendo batallas, vas a seguir sintiéndote sucio, sintiéndote vacío. Primera de Juan 1:9, hermoso versículo, dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos necesitamos el perdón de Dios en esta mañana? ¿Cómo podemos experimentar la gracia de Dios en mi vida? Dios, necesito que me ayudes. ¿Cómo puedo experimentar eso? Bueno, la gracia de Dios se manifiesta cuando reconocemos que necesitamos de Él. La gracia de Dios se manifiesta cuando reconocemos que nosotros por sí mismos hemos fallado. No por culpa de ajena, sino por mí mismo, por mí. Y la gracia de Dios, hermano, número 3, se manifiesta cuando pedimos a Dios que nos dé otra oportunidad. Así que yo te pregunto, ¿qué vas a hacer? Porque tal vez usted dice, bueno, yo prefiero estar así como estoy. Puedo lidiar con esto, tal vez por ahora. Pero va a llegar un punto en donde te vas a sentir peor y en secreto vas a sentirte mal. Y Dios, hermano, no te va a poder escuchar por tanta cosa que traemos hasta que no reconozcamos. ¿Te sientes lejos de Dios? ¿Sientes que Dios ya no te escucha? ¿Sientes que estás descalificado, descalificada para hacer algún servicio a Dios? ¿Te sientes sucio o sucia por algo que hicimos? Mira, hermanos, si te sientes de esta manera, no te preocupes, porque tenemos a un Dios restaurador que nos da tiempo de gracia. ¿Sí? No hay razón para tener culpas. No hay razón para sentirse mal teniendo un Dios que nos perdona. Mejor reconozcamos y cambiemos nuestra vida. Salmos 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Hermano, ¿cómo estás el día de hoy? Y la siguiente pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿O qué vamos a hacer? Vamos a orar.